¿Sabías que el municipio de Portoviejo asigna el 10% del presupuesto a los grupos prioritarios a través de convenios, programas y servicios para mejorar tu calidad de vida? Infórmate, participa y actúa, porque en Portoviejo tus derechos se respetan. Autorización número 3120. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es. Regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Esto es el Nuevo Ecuador. Autorización número 3068. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. ¿Sabes cómo hacer tus pagos en línea? Te invito a ver cómo se hace. Ingresamos a la página web online.portoviejo.gov.es e iniciamos sesión con tu usuario y contraseña. 1. En servicios más utilizados, da clic en pagos en línea. 2. Ingrese su número de cédula para consultar sus deudas. En esta ventana acepte los términos y condiciones y luego dé clic en el método de pago de su elección. 3. Seleccione si su pago es total o parcial. 4. Ingrese los datos de su tarjeta y finalmente clic en continuar con el pago. Y listo, el comprobante llegará a tu correo registrado. Por amor a Portoviejo, todos aportamos. Autorización número 3004. CNE, Referéndum 2025. Bienvenidos a su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Esta semana estuvo marcada por los 3 atentados que se cometieron primero en Guayaquil, en el norte de la ciudad, y luego otros 2 al interior de 2 puentes, específicamente en las bases de 2 puentes, tanto en la provincia del Guayas, en el sector de Churute, como en la provincia de La Suay, en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Para analizar esta compleja situación que pone en vilo a la sociedad en el país, hemos invitado al experto en seguridad, John Garaycoa, para que nos dé los criterios y también las distintas aristas que se deben asumir y también implementar desde el gobierno. ¿Cómo le va, John? Gracias por atender esta entrevista. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, muy preocupado por las novedades suscitadas últimamente en la ciudad y en el país. Y definitivamente hay que entrar en múltiples recomendaciones para poder abordar esta problemática. Ahora, a partir de estos actos criminales que cobraron la vida de un taxista, lamentablemente en el norte de la ciudad, justo al pie de un complejo empresarial, frente a un centro comercial de masiva afluencia de público, significa que los criminales han dado un mensaje que podrían hacer lo mismo en cualquier otro punto donde confluyan miles de personas. Así es, la ventaja que lamentablemente tienen los delincuentes es que tienen la amplitud de saber cómo, cuándo, dónde y entre cuántos pueden actuar para arremeter con cualquier situación, tanto personal, humana, como de instalaciones. Ese es lamentablemente siempre va a ser la ventaja del delincuente en ese sentido. Sin embargo, a partir de ahora lo que se espera, al menos desde el bloque de seguridad, es la articulación de un plan de prevención con un alto índice de inteligencia militar y policial, gente especializada, para poder contener cualquier posible nuevo atentado. John, ¿qué tan factible es eso? Así es. Sabemos que la prevención es la piedra angular de la seguridad y todos, definitivamente, tanto instituciones públicas y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en prevención y siempre va a haber un antes, un durante y un después. En el antes, obviamente, lo que tú nombraste es importantísimo, la inteligencia y vigilancia. Hay que fortalecer las capacidades de inteligencia para detectar actividades ilícitas que se puedan presentar.
obviamente que sabemos que esa inteligencia es, por así decirlo, invisible, no se publican los planes de inteligencia en ningún momento y por ende habrá que siempre fortalecer el trabajo de inteligencia, habrá que siempre colaborar con las agencias también internacionales de inteligencia para combatir obviamente este gran flagelo, este gran conflicto o en esta guerra en la que estamos y obviamente con las agencias internacionales también hay que compartir información, estrategias, porque sabemos plenamente que este conflicto no solamente es un tema que ha pasado o pasa en el Ecuador, sino en varios países del mundo. Ahora, a partir de lo del día martes, hay una especie de zozobra, de inquietud, nerviosismo en la gente. De hecho, al pie del sitio donde se colocó este coche bomba, que queda justo al pie de la Plaza Novis, frente a un gran centro comercial, ya no hay mucho flujo vehicular, tampoco peatonal, y es normal, ¿no? Este atentado está fresco. Para aquello, ¿qué debería hacer el bloque de seguridad, o al menos desde la policía con la presencia, para volver a darle confianza a la gente? Cuando he conversado con varios comandantes de la Policía Nacional y con personas que están obviamente en funciones del Estado, hay una parte importantísima que hay que llevar adelante, que es la capacitación, casualmente en general, a los ciudadanos. En días anteriores, creo que también tu persona, Jorge, estuviste por la Cámara de Comercio cuando el jefe de la UNACE dio una charla en el tema de secuestro a varios empresarios, a auditorio lleno en la Cámara de Comercio con el tema de secuestro. Hay que prepararnos el tema, así como en su momento nos hemos preparado por movimientos telúricos, con simulacros, con cuando estuvimos en tiempo de COVID, cuántas charlas no existieron por el tema de poder combatir esa gran problemática de salud. Asimismo, actualmente tenemos una gran problemática en la inseguridad y este programa, el tuyo, y obviamente se debe de difundir, se debe de multiplicar las recomendaciones por parte del gobierno, por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, para capacitar casualmente a los ciudadanos, realizar simulacros de entrenamiento, sobre todo cómo responder ante situaciones de alto riesgo, porque para muchos obviamente va a ser un factor sorpresa, va a ser un factor traumante y un factor que posiblemente nos bloqueemos ante una situación que arremeten contra nuestra integridad física, humana y ante las instalaciones. Así que es hora y es momento también, así como a buena hora hemos escuchado que en las escuelas y colegios ya hay como materia un tema de seguridad. Entonces, eso se debe difundir, porque las noticias buenas, la preparación debe de estar sobre todo. Y recordemos que en criminología, así como el delincuente comunica, también la criminología va de la mano con la comunicación y tenemos que estar preparados para casualmente afrontar este gran flagelo. Y esa capacitación tendría que articularse a nivel de unidades educativas, quizás empresas, para que empiecen a aplicarlo con su personal. ¿Cuál sería allí el plan? Los techos para la capacitación no existen. Todos necesitamos, Messi con ser Messi se sigue entrenando. El mejor futbolista con ser el mejor futbolista sigue entrenando. O sea, la capacitación en ese sentido no hay. Tiene que ser pública, tiene que ser privada, tiene que ser por parte de policía, por parte de Fuerzas Armadas, por parte de instituciones, todos. Y en ese caso, inclusive, me han llamado a múltiples capacitaciones de varios temas de seguridad. Tengo, gracias a Dios, 40 años dedicados a esta noble actividad y así como empresas privadas se han preocupado porque su personal esté capacitado, muchas empresas están en ese mismo tema casualmente y ahí tenemos que también llamar la atención, así como lo hizo la UNACE en días anteriores que te indicaba. Todas las instituciones tenemos que prepararnos, hacer simulacros en el edificio, hacer simulacros ante una situación que se presente para estar entrenados, así como hacemos un simulacro, ¿por qué no? Que lo ha hecho Cuerpo de Bomberos, ¿ok? Que lo ha hecho Policía Nacional, que lo ha hecho Cruz Roja, ¿ok? Todas las instituciones públicas y privadas estamos llamados casualmente a ese entrenamiento, a esa capacitación.
Es decir, no tenemos que quedarnos en el miedo, en la psicosis colectiva, en la acción que ya la ha aplicado la Policía Nacional con la detención de 11 personas y las evidencias también, armas de fuego, fusiles y demás. Sobre eso vamos a ahondar más adelante, John. Pero quizás ese plan no ha sido contemplado por ahora porque todo tiene tan poco tiempo. Así es, pero no tenemos que esperar que sucedan las cosas. Es preferible estar preparado y que no suceda a que suceda y no estar preparado. Entonces se necesitan campañas de concientización para educar a la población sobre cómo identificar comportamientos o vehículos sospechosos, de cómo reportarlos. Ya de una u otra manera, si ya se están aplicando protocolos posiblemente en zonas cercanas, pero mira cómo se dieron los casos últimamente. En una zona donde no se habían presentado situaciones, ¿qué tal si ese vehículo hubiera ingresado a uno de los edificios de parqueo? ¿Qué tal si hubieran explotado los dos vehículos o se hubiera detonado el 100% del objetivo? ¿Okay? El resultado hubiera sido otro. El pánico, la emergencia hubiera sido otra. ¿Okay? Felizmente no hubo una orden de evacuación, pero se pudo haber presentado. Y de plano se presentó con una evacuación obviamente controlada, porque solamente se escuchó una detonación y la gente ahí se quedó en pánico y comenzó a evacuar de manera controlada. Sí. Entonces, actualmente ya se están implementando controles de acceso en lugares públicos, especialmente en eventos masivos, en áreas consideradas de alto riesgo. Yo recuerdo cuando estuve en Israel hace 25 años atrás, sabemos la problemática que existe en Israel y cuál es el control que hacen los guardias para entrar a un centro comercial. Casualmente chequear explosivos. Aquí en ningún lugar se hace control en lugares masivos para saber si alguien entra con explosivos. No hay esa cultura preventiva en ese sentido, pero lamentablemente tenemos que entrar en esa cultura preventiva, porque el hecho que no haya pasado, que no haya ingresado una persona llena de explosivos o con una maleta con explosivos a un sitio masivo, no quiere decir que mañana no pueda suscitarse. En Puerto Viejo ya funciona el centro forense más moderno del país. Ubicado en el kilómetro 2,5 vía Puerto Viejo Manta, cuenta con infraestructura de última generación y equipamiento especializado para brindar un servicio ágil y digno. Un espacio que evita traslados a otras ciudades y garantiza atención de calidad para todos. Puerto Viejo avanza con gestión que respeta la vida aún después de ella. Autorización número 3176. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. No más cobros indebidos. El gobierno nacional eliminó la tasa de recolección de basura de tu factura de luz para que te salga más barata. Revisa tu planilla y si aún te cobran, denuncia. Recuerda, las tasas de recolección de basura ya lo cubres con tus impuestos municipales. El Nuevo Ecuador cumple. Autorización número 3184. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. John Garecoa es experto en seguridad. Analizamos los atentados que se cometieron durante esta semana en Guayaquil y en los puentes de Vía Churute, en el caso de la provincia del Guayas, y en el Moyopongo, en el caso de la provincia de La Suay, en la vía Cuenca, Girón Pasaje. El operativo Apolo 28, John y amigos oyentes e internautas, dejó como saldo 11 detenidos. También se conoció que entre ellos hay 2 menores de edad que se efectuaron en la Cooperativa San Francisco, ubicada frente a la Penitenciaría del Litoral y también en el distrito Portete. ¿Cuáles fueron las evidencias de acuerdo a lo que se conoció por parte de la policía? De acuerdo a esa información, se decomisaron 8 armas de fuego, incluida entre esas armas un arma de alto poder, en este caso un fusil, junto con 47 municiones calibre 5.56 milímetros y 4 alimentadoras. Además, se decomisaron 70 sobres de heroína, un bloque tipo ladrillo de cocaína, 14 teléfonos celulares y dinero en efectivo. También vestuario militar o policial. Significa entonces que el acceso a estas prendas que al final sirven para la mimetización criminal
Johnny, siguen siendo prendas de libre acceso, de libre venta. Sí, no imaginémonos, existen cuántos policías solamente activos, policías y militares activos en el país, más de 120.000 miembros, ¿ok? Entonces, ¿cuántos uniformes tienen cada uno de ellos? 3 uniformes mínimo cada uno. Entonces, es difícil el control en ese sentido, ¿ok? Inclusive, en algún momento se quiso poner un código a los uniformes de la seguridad privada, y creo que ni los uniformes de la seguridad pública tienen esa codificación. Por eso, pues, es muy complejo el tema, y en ese sentido es donde hay que invertir casualmente en un monitoreo activo. Se deben invertir con mayor cantidad de cámaras, con la tecnología que existe en los países de tercer mundo para poder monitorear y saber que un vehículo no está plaqueado, que un vehículo no tiene explosivos. Tiene que haber más control, más patrullaje en ese sentido. O sea, todo eso se tiene que reforzar. Hay 4 pilares importantísimos que se debe considerar de parte del gobierno en este caso. Uno, pues, la decisión ejecutiva que está dada y está en firme en combatir el tema. 2, la decisión legal. Sabemos y nos quedamos con muchos vacíos en ese sentido, y definitivamente habrá que hacer auditorías a la parte legal, porque finalmente, ¿quién tiene las llaves del candado de las cárceles? El gobierno. Entonces, nos enteramos cuando ya el delincuente ha salido, pero esa parte todavía no la entiendo. Hay una disposición legal de dar libertad a un ciudadano detenido, pero el gobierno es el último en enterarse, o la policía es el último en enterarse, ¿ok? De allí, el tercer gran pilar, la parte económica, sabemos que es altamente costosa. Definitivamente hay que hacer grandes inversiones en ese sentido. Y el cuarto punto, obviamente, es la corrupción, y para esto hay que tener el control al elemento humano, tanto policías, militares, instituciones públicas, instituciones jurídicas, donde hay que hacer el control al elemento humano. O sea, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Ahora, teniendo en cuenta que toda esta situación tiene de cabeza a la población, que el ataque que se llevó a cabo el martes pasado en Guayaquil era la primera experiencia, al menos en la ciudad, ¿no? Porque habían determinadas acciones criminales. Me acuerdo yo que en la primera etapa del gobierno de Guillermo Lasso hubo un atentado en la calle 8, allá en el sector de Cristo del Consuelo. Fueron puntuales, focalizados esos ataques. Allí hubo 2023. Sí, cinco pero, personas fallecidas. Así es, pero eso también, el tema de la cárcel, el explosivo últimamente en la cárcel también es dentro de la ciudad. Lo que tú indicas en la calle 8 es dentro de la ciudad. Que sea en otros sectores. Es como cuando dimos seguridad privada a los 40 puntos más peligrosos de la ciudad. No habían 40 puntos en la ciudad peligrosos, hay 4.000 puntos. O sea, definitivamente, como indiqué al principio, la ventaja del delincuente es saber dónde, cómo va a actuar. Sí. O sea, por eso no va a haber un policía, un patrullero para cada zona. Y tenemos que invertir en inteligencia, invertir en sistema de monitoreo, invertir en un monitoreo activo, casualmente, para poder detectar adecuadamente este tipo de atentados. Claro, cuando yo hablaba de un primer ejercicio o una primera experiencia en el caso del norte de Guayaquil el pasado martes, John, lo decía en función de que lo que sucedió en la calle 8, allá en Cristo del Consuelo, en efecto, en los últimos meses seguramente de Guillermo Lasso, antes de la muerte cruzada, fue un ataque dirigido porque murieron 5 personas y allí estaban las casas plenamente identificadas. Acá se aprovechó un sitio de afluencia masiva de gente de alto flujo comercial, lo decía en esa óptica o desde esa óptica. Quizás eso sí obedece a un primer acto de plena alevosía. Sí, quizás también ya nos olvidamos posiblemente del atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya nos olvidamos eso ahí, pero es un tremendo atentado, y mañana pasado cualquier país, ¿ok? Cualquier ciudad y cualquier lugar obviamente está expuesto a ese tipo de situaciones. Por eso siempre va a haber un antes, un durante y un después. Actualmente toca el después. ¿Y qué hay en el después? La investigación exhaustiva,
Hay que realizar investigaciones completas para rastrear orígenes del ataque y prevenir, obviamente, futuros incidentes. Hay que también colaborar con los expertos en explosivos, con los expertos en terrorismo, para entender claramente qué es lo que está pasando, cuál es la situación. Hay que también actualmente, el apoyo a las víctimas para implementar programas de apoyo psicológico, de apoyo financiero a cada una de las víctimas, familiares. Eso también tiene que contemplarse en una situación del después. Asegurar que la comunidad reciba asistencia oportuna, porque vemos solamente en el noticiero, en las entrevistas, la muerte, la situación, pero el gobierno ha tocado la puerta a esa familia, ha tocado la puerta a esa víctima, ¿ok? Entonces, todo eso debe contemplar los planes en el antes, en el durante y en el después. Asimismo, la revisión de protocolos de seguridad, la evaluación efectiva de las medidas de seguridad implementadas, a implementarse, ¿no? La participación ciudadana, cómo va a estar, establecer un plan de acción continuo para las actualizaciones. Entonces, esto tiene que ser masivo desde redes sociales, masivo desde panfletos, masivo desde comunicaciones, o sea, masivo en la escuela, en el colegio, en las universidades, en los trabajos. O sea, tenemos que entrar en cultura preventiva, sin necesidad de entrar a una situación de pánico o una situación que nos atormente. Es simplemente y responsablemente estar preparados para colaborar conjuntamente en todo lo que tiene que ser, en todo lo que tiene que ver con materia de seguridad, en todo, no solamente ahorita porque estamos hablando de un coche bomba, pero en todo lo que tiene que ver con materia de seguridad, porque seguimos en guerra y obviamente esperemos que no nos toque individualmente a cada uno para decir, ¿por qué no me preparé? Claro, ahora John, en la práctica el gobierno, luego de que ninguna agrupación criminal se haya atribuido este atentado, dijo que ya había llegado a la conclusión de que estaría el ataque vinculado al GDO Los Lobos. Sin embargo, entre los 11 detenidos que se logró localizar desde la policía, o que se lograron localizar desde la policía en la cooperativa San Francisco, en el distrito Portete, todos esos sujetos, según la policía, pertenecen a los Tiguerones y a los Águilas. No aparecen los Lobos. Quizás aún falta articular o ampliar esa operación policial Apolo 28. Sí, recordemos que el malhechor, el autor directo de este atentado, de estos atentados, no va a dar papaya fácilmente. Por eso es una ardua labor de la policía. Y posiblemente cayeron personas que dentro del operativo como tal, dentro de los allanamientos como tal, se encontraron evidencias y por eso están detenidos, ¿verdad? El video de vigilancia, las cámaras, no sabemos pues si efectivamente dieron con el rostro, con la placa del vehículo. Se dice que salió de tal zona, pero no se sabe, o no sé si sepan, desconozco obviamente si salieron de la casa con la serie número tal del zaguán tal, no lo sabemos. Ok, obviamente hay un barrido que hace la policía y Fuerzas Armadas. En ese barrido, si encuentran objetos, personas con boletas de captura o con objetos prohibidos, cosas prohibidas, definitivamente los van a detener, como efectivamente se ha dado, porque había un barrido posiblemente en la zona. Pero todavía no se ha establecido que este fulano es el autor directo material del acto. Eso no se ha dado, pero está bien por el trabajo policial, pero recuerda que la habilidad del malhechor, del delincuente, del terrorista, va a ser casualmente no ser detectado, y quién sabe dónde esté refundido, en qué ciudad o en qué rincón o en qué hueco esté atrincherado. Bien, agradecemos la comparecencia de John Garecoa, experto en seguridad, a propósito de los atentados que pusieron en vilo y también generaron pánico colectivo acá en Guayaquil y lo propio a nivel nacional. Lo que se busca desde el bloque de seguridad, sin duda, es contener cualquier conato de un nuevo atentado, pero desde la ciudadanía también se exigen garantías para poder caminar tranquilos, trabajar sin miedo y sobre todo poder avanzar en medio de semejantes circunstancias. Gracias, John, que tengas un excelente día. Siempre la orden.
¿Sabes cómo hacer tus pagos en línea? Te invito a ver cómo se hace. Ingresamos a la página web online.puertoviejo.gov.es e iniciamos sesión con tu usuario y contraseña. 1. En servicios más utilizados, da clic en pagos en línea. 2. Ingrese su número de cédula para consultar sus deudas. En esta ventana acepte los términos y condiciones y luego dé clic en el método de pago de su elección. 3. Seleccione si su pago es total o parcial. 4. Ingrese los datos de su tarjeta. Y finalmente, clic en continuar con el pago. Y listo, el comprobante llegará a tu correo registrado. Por amor a Puerto Viejo, todos aportamos. Autorización número 3004. CNE, referéndum 2025.